Muchas gracias por invitarnos a su iglesia. Muchas gracias. Esto es muy difícil para mí, pero vamos a ver. Vamos a ver. En primer lugar, una vez más, muchas gracias por la oportunidad para compartir con ustedes hoy. También quiero darles gracias antes de predicar por su paciencia con mi español. He compartido estudios bíblicos y otras cosas en español, pero esta es mi primera vez predicar en español, solamente en español. Entonces es un poco difícil. Hemos llegado a Costa Rica en agosto del año pasado. Entonces este agosto vamos a vivir en Perú. Vamos a ir a Perú el 22 de agosto. Entonces solamente tenemos un poco más tiempo aquí en Costa Rica. Vamos a hacer falta Costa Rica, pero también no podemos esperar ir a Perú porque es mi ministerio. Ese es el trabajo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, AMG Internacional es mi misión, es mi organización de los Estados Unidos. Está en el estado de Tennessee. AMG solamente primeramente trabaja por trabajadores nacionales. Veamos que los trabajadores nacionales tienen el mejor punto de vista porque ellos conocen la cultura, el idioma, la comida, la gente y los problemas de los niños más que nosotros. Vamos a trabajar con niños que tienen muchos problemas a casa. Muchos problemas. Tenemos 4 comedores infantiles en Perú. 2 fuera del centro de Lima y uno en la ciudad de Huaraz, que está en los Andes, y uno más en la ciudad de Yungar, que está en poco 30 minutos de Huaraz. Tenemos 450 niños en total, más o menos. Y uno de los mayores problemas en los centros que están en Lima es que entre 94 y 96% de los niños no tienen papás. Solamente tienen mamás. Eso es un gran problema. Eso es un problema en el mundo. Pero eso es muy alto. 94 o 96% de los niños no tienen papás. El mayor problema que todas las familias tienen es la pobreza. Un hecho muy fascinante es que pobreza es la principal causa de analfabetismo. Pero también analfabetismo es la principal causa de la pobreza. Es un ciclo. Es un ciclo. Estos niños no van a cambiar si el ciclo no se quiebra. Nuestro equipo está trabajando de quebrar el ciclo con cada niño en Perú. Muchos niños no pueden asistir a la escuela. Sin embargo, las escuelas son públicas. Cada persona tiene que pagar para asistir. Ellos tienen que pagar por el uniforme, los zapatos y un precio pequeño para la escuela. Pero en total, la suma es sobre 600 soles, es el dinero en Perú, o 100,000 colones cada año. 100,000 colones. Pero muchas familias solamente hacen como 85,000 colones cada mes. Eso es más del salario de un mes. Esto es muy difícil. Aunque los niños pueden asistir, Aunque los niños pueden asistir a la escuela a veces, la educación no es buena. Entonces los niños necesitan extra ayuda. Los trabajadores nacionales les ayudan a los niños con la tarea casi cada día. En los 5 últimos años, 5 de los niños de los centros han sido aceptados a la universidad.
Antes de eso, ninguno había aceptado en la universidad. De toda la 450 niños, solamente 5 en los 5 últimos años. De hecho, en Perú, menos del 20% de los aplicantes están aceptados cada año para asistir a las universidades. Y también solamente 1.5% puede recibir una beca. La educación en Perú no es buena. Y estos niños no tienen dinero para asistir a las escuelas. Y entonces no pueden asistir a las universidades también. Ahora vamos a mirar a las casas de estas familias. Esta es una área de Perú, fuera de Lima, fuera del centro de Lima. Las casas son hechas de materiales diferentes. Algunas casas son de madera o piedra. Algunas casas son de cartón y bolsas de papas. Las peores casas son encima de las colinas. Y ahora hay gradas en las colinas, pero muchas casas que están sobre las colinas no tienen luz o agua. Pero también el agua en Perú es muy malo, muy malo. Para nosotros y por ustedes también, no podemos beber, tomar el agua en Perú sin purificar. Las casas son pequeñas. En esta área, en este área aquí, sí, como cada casa es como el tamaño de esta área, de estas oficinas. Pero cada casa tienen como entre 8, 12 o 15 personas. Y esas casas no son construidas como esto. Es muy malo. Las casas son muy malas. También ellos conservan piezas de materiales al lado de las casas, como la casa a mano derecha. Ellos pueden usarlas o venderlas para comprar comida más tarde. Esta casa aquí es una de las peores casas en esta área, pero hay casas ahora que son más peores. Esta familia tiene seis niños en total. Los zapatos que estos niños tienen son de adultos que los visitaron anteriormente. Creo que no pueden mirarlo, pero los zapatos son muy grandes. Los zapatos son de adultos. Porque ellos no tienen zapatos, no tienen dinero para comprarlos. El niño que está a mano derecha se puso en el comedor infantil. Entonces, él tiene más madurez ahora. Entonces, él ya no está triste, él es feliz. Voy a tratar de decir esto en español. Pero es una historia muy trágica. Este niño y sus hermanos y hermanas, todos de los niños tienen padres diferentes, papás diferentes, todos de los 6. Y un padre regresó a la casa y peleó a su mamá muy duro, y toda la familia tenía que mudarse, y ahora nosotros no sabemos qué están. No sabemos. Pero esto es muy normal en estas áreas. Y a mí no me gusta eso. Ellos tienen que tener papás con madurez, pero ellos no tienen papás.
Los comedores infantiles les ayudan a los niños 5 días a la semana. Cada niño recibe el almuerzo. Para muchos niños, esta es la única comida que ellos reciben cada día. Los niños en los comedores infantiles tienen un padrino en los estados. El padrino manda dinero cada mes para el niño. Esta es la razón por la que podemos alimentarlos cada día. Eso solamente. ¿Por qué los niños en los comedores infantiles reciben comida cada día? Las familias no tienen que gastar dinero para comprar comida. Entonces, esta es la razón que los niños de los comedores pueden asistir a la escuela. También los trabajadores nacionales les enseñan a la Biblia cada día, 5 días a la semana, a cada niño. Ellos también hacen artes y oficios que concuerdan con la lección de la Biblia, y los niños tratan las artes y oficios como un tesoro. Muchas veces esos niños de 16, 18 años guardan los oficios y las artes como un tesoro. Esto es poco de lo que voy a hacer en Perú. Esto es un poco. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo compartir el evangelio a los niños y a los adultos alrededor de los centros? Esto parece como una pregunta muy simple, pero creo que es un poco diferente de lo que muchas personas piensan. Por supuesto, tenemos que preguntarnos si somos seguidores de Cristo antes de contestar esta pregunta. Eso es muy importante. No sé exactamente en América Latina, pero no pienso que sea diferente que los Estados Unidos. No pienso. Muchos en las iglesias evangélicas piensan que son cristianos cuando no es la verdad. De hecho, los datos dicen que más del 50% de los que dicen que son cristianos no son seguidores de Cristo. Esa es la verdad. Muchas personas creen que una persona solamente necesita repetir una oración del pastor para ser salvo. Pero eso no es la verdad. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? Muchos pastores presentan el evangelio como aceptar a Jesús. Pero Jesús dijo que es necesario seguirlo, no aceptarlo. Aceptar está incluido en seguirlo, pero seguir no está incluido en aceptarlo. Eso es muy importante. Veamos algunos pasajes. El primero está en Mateo 7. Mateo 7. Pero antes de leer, por favor, entiendan que esto es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte de Mateo 5 a 7. Jesús estaba predicándoles a muchas personas y tipos diferentes de personas aquí. Había fariseos, discípulos y personas regulares también. Empezando en el versículo 13, es la última parte del sermón. Jesús le dijo muchos principios nuevos antes para llegar hasta el fin. Al fin está la parte más fuerte del sermón. Leemos del versículo 13 a 27. Entran por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que lo hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así,
Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oya estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dijeron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. En primer lugar, Jesús dijo que eran pocos los que iban a encontrar el camino que llevaba a la vida. Un pocos. Creo que los fariseos se sientan incómodos en este momento. Pero ahora ellos se sintieron amenazados. Creo que. Ahora Jesús estaba hablando cosas que estaban en contra a las creencias a los fariseos. En versículos 15 al 20, Jesús dijo que había falsos profetas y por sus frutos los conocerían. Eso es muy importante, porque es muy claro ahora que Jesús estaba hablando sobre los fariseos y líderes de los judíos. Porque lo opuesto del fruto de los falsos profetas es lo que Jesús había dicho antes en el sermón. Todos los frutos que Jesús había dicho antes en el sermón, todos los fariseos no tienen esto. Todos conocían que los fariseos no tienen características como estas. En versículo 21, esto es muy importante. Versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Según versículo 22, muchas de esas personas hicieron milagros y echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero esa es mi pregunta para eso. ¿Cuántas personas ahora en nuestras iglesias hacen cosas en el nombre de Jesús, pero no tienen las características que Jesús hablaba? Es muy triste, pero creo que hay muchos. Solamente los que hagan la voluntad del Padre en los cielos van a entrar al reino de los cielos. Pero por favor, entiendan que no estoy diciendo que tienen que hacer obras para obtener la salvación. Esa no es la verdad. Otros versículos nos muestran eso. Pero creo que esto es un ejemplo en cómo no podemos separar la fe y las obras. Eso es muy claro, especialmente en Santiago 2. Pero ese es otro sermón. Jesús terminó el sermón hablando sobre dos fundaciones.
El que escuche y haga las palabras de Jesús va a estar de pie porque su vida está construida sobre Cristo como una casa sobre la roca. El que no escuche y haga las palabras de Jesús va a derrumbarse. Jesús terminó el sermón hablando sobre ese tipo de persona. Él dijo que es como una casa construida sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Wow. Esto es muy difícil. Muchas personas piensan que Jesús debería haber tomado clases de nosotros en cómo animar a la gente antes de terminar. Eso es muy duro, ¿sí? Pero creo que también hay más pasajes que son un poco más duros. Veamos en Lucas 9, de 57 a 62. Lucas 9. 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué tipo de respuesta es eso? Muy extraño, ¿sí? Eso es muy extraña. ¿Van a ser sin hogar si quieres seguir a Cristo? Dos más personas en 59. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya a entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierran a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Qué raro. Este hombre solamente quería enterrar a su padre. Pero Jesús dijo que para anunciar el reino de Dios es más importante que enterrar a su padre. Qué duro. 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús le dijo a este hombre que él no podía despedirse de su familia que estaba en su casa. Este pasaje es muy difícil. Es muy difícil leer. Jesús no nos está diciendo que todos de nosotros tenemos que despedirse de nuestras familias y que tenemos que ser sin hogar o que no podemos enterrar nuestros padres. Pero, eso es muy importante, Él habló con cada uno de ellos sobre lo que les separaba de Dios. Uno más. Él habló con cada uno de ellos sobre lo que les separaba de Dios. Esa es mi pregunta. Si Jesús les estuviera diciendo a usted para seguirlo ahora, ¿qué cosa en su vida está entre usted y Dios? ¿Qué cosa? ¿Qué persona? ¿Qué es lo que está entre usted y Dios? Creo que todos nosotros tenemos algo en nuestra vida en que ponemos sobre Cristo a veces, sino todos los días.
Eso es muy difícil. Y especialmente creo que en América Latina, en América Central y en América del Sur, la familia es muy unida aquí. ¿Sí? Yo sé que hoy en día no es tan unida como antes, pero es más unida en comparación de muchas culturas, especialmente en los estados. También la cultura durante aquel tiempo era muy unida. Era muy difícil y diferente para una persona abandonar a su familia para seguir a Dios. De hecho, los cristianos hoy en día dicen que la familia es lo más importante en su vida. Todo el día decimos que ponemos a Dios sobre nuestra familia, pero en realidad, creo que la mayoría de nosotros ponemos a nuestra familia sobre Dios. En realidad. Otro pasaje en Lucas 14. En Lucas 14, 25, 26. Lucas 14. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, Jesús no quiere que nosotros odiemos a nuestra familia. Eso es muy claro, porque es contra la personalidad de Cristo. Pero eso tiene un propósito. Las personas que escucharon a Cristo entendieron que deberían amar a Dios de tal manera que parece como odian a su familia. Las personas que escucharon a Cristo entendieron que deberían amar a Dios de tal manera que parece como odian a su familia. Eso es muy difícil. Creo que eso es lo más difícil en esos pasajes. No quiero que nadie piense que yo odio a mi familia. Le amo a mi familia. Pero quiero que otros piensen que le amo a Dios más que mi familia. Versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ese es un versículo que es traducido mal muchas veces. ¿Me explico? Podríamos llamarnos a los muertos caminando. Deberíamos tener solamente los deseos de Dios, no los deseos de un pastor, de nuestra familia, ni de nosotros mismos. Solamente los deseos de Dios. Podríamos hacer una lista de nuestros deseos, pero esto es otro sermón también. Otro sermón. Eso es solamente para ser un discípulo y hacer discípulos. Ahora que vemos que es muy difícil seguir a Jesús, ¿cuál es el propósito de seguir a Jesús? ¿Cuál es el propósito para seguir a Jesús? Vemos en muchos pasajes que el propósito es hacer discípulos. La gran comisión en Mateo 28 es uno de los pasajes. En Mateo 28 del versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí no estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. También la Biblia dice muchas veces sobre producir fruto en su vida también. Hay dos tipos de fruto en mi vida, en nuestra vida. Uno es las características de Cristo, pero el otro es hacer discípulos. Una cosa muy interesante es que la fruta tiene semillas, ¿sí? La fruta tiene semillas. Las semillas hacen plantas que producen más fruta, ¿sí? Ese es el propósito para hacer discípulos. Yo debería hacer discípulos que producen discípulos. Que producen discípulos. Esa es la manera de Dios. Hay un montón de pasajes sobre eso, pero eso también es otro sermón. Muchas veces solamente una parte de la gran comisión es ¿qué hacemos? Solamente una parte. Id. No les enseñamos a guardar las cosas que Jesús nos mandó. Creo que la razón es que en realidad no sabemos las enseñanzas de Jesús. Creo que eso es la verdad para muchas personas. Esto puede ser una señal que es posible que una persona no es cristiana. Mi punto es este: nos llamamos cristianos, pero no sacrificamos mucho. A veces no sacrificamos nada. A veces no hacemos discípulos. ¿Cuántos discípulos tienen en su vida? ¿Cuántos discípulos tienen en su vida? Es muy importante saber que somos cristianos o no antes de evangelizar. Si no somos cristianos, vamos a evangelizar de manera equivocada. Y no sobre el Dios verdadero. Entonces, ¿cómo evangelizar a la gente en Perú? ¿Cómo evangelizar a la gente en Costa Rica? ¿Cómo evangelizar a su familia? ¿Cómo evangelizar a la gente en la iglesia? Muchas personas creen que eso no es necesario. No quiero compartir algo que es incorrecto. Muchos que repitieron una oración son cristianos. Sí, es la verdad. Pero muchos tienen una falsa seguridad. Voy a decirle a cualquier persona cómo seguir a Jesús. Esto es el Evangelio. Cómo seguir a Jesús, cómo ser un discípulo. Jesús me ama mucho. Jesús le ama mucho. Eso es parte del Evangelio, por supuesto. Por supuesto. Pero muchas personas solamente enfocan en este punto y no más. Jesús dijo a las personas en aquel tiempo, sí, le amo, te amo. Pero tiene que ser mi discípulo. Y muchas personas no piensan en esto. Voy a decirle a cualquier persona cómo seguir a Jesús, cómo aceptar su palabra y confiar en todo lo que Jesús nos dijo en su palabra. Cómo entender y aprender la palabra de Dios.
cómo ser un discípulo. La palabra de Dios es la manera en que podemos encontrar Dios. Es la palabra de Dios. Espero que entendamos que el Evangelio no es solamente para salvarnos, pero es el poder para santificarnos y seguir a Jesús todos los días también. El Evangelio es para todos los días. No es solamente para salvarnos, pero para santificarnos también. Eso es muy importante. Cuando una persona acepta a Jesús y no lee su palabra, ¿esta persona es un seguidor de Jesús o no? Tenemos que amar a la palabra de Dios. Quiero que todos de nosotros sean animados para hacer discípulos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Es muy difícil explicar todo lo que estoy pensando en mi segundo idioma. Es muy difícil. Yo tengo todo el sermón escrito por eso. Pero estoy muy agradecido de que ustedes hayan tenido paciencia conmigo. Por favor, oren para nosotros y vamos a orar para ustedes también. El amor de Dios es una parte necesaria del Evangelio. Jesús murió en la cruz y resucitó 3 días después. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Esto no es una obra. No puede recibir la salvación porque hagamos obras. Eso no es la verdad. La gracia es gratis. Sabemos esto. Pero es muy importante obedecer la palabra de Dios y obedecer a Jesús. Jesús dijo que es muy importante ser discípulos y hacer discípulos. Es muy importante. Oremos. Señor, gracias por este día. Yo sé que mi español no es perfecto, pero quiero comunicar la verdad de su palabra. Seguirte no es muy fácil. No es fácil, pero es la mejor cosa que podemos hacer. Te pido que seas con esta iglesia y con nosotros en Perú también. Gracias por todas las bendiciones que nos das todos los días. Gracias por su amor. Te damos gracias por su amor y la obra que hizo en la cruz. Por favor, ayúdanos a medida que hacemos discípulos en su nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Y estoy completamente seguro que Richard no sabía de qué hablamos el domingo pasado. Y es una confirmación. Gracias por dejarse usar por el Señor.
es una confirmación de que los hijos de Dios debemos desear como niños la leche espiritual no adulterada. Y estábamos hablando de la palabra del Señor. Y hablamos del proceso de crecimiento de un creyente. Y la decisión no es simplemente una oración. Hay que renunciar a muchas cosas. Y Dios ha hablado en esta mañana a través de nuestro hermano. A pesar de sus limitaciones con el idioma, lo hizo muy bien. You did a good job. Él hizo un buen trabajo, ¿verdad que sí? Le damos un aplauso al Señor. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor.